Señor, danos valentía, no negar tu nombre. A decir con valentía, oh Dios, aquel que pregunte la razón de nuestra fe, que si somos cristianos, poder decir con una convicción, claro que soy cristiano, porque he recibido, he aceptado a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Gracias te damos, poderoso Dios. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, iglesia? Gracias, papá. Amén. Esta mañana vamos a hablar de la doctrina del infierno. Ya hemos leído la escritura y, hermano, quiero enfatizar el versículo donde el Señor dice: no temas al que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y es importante, hermano, no tenerle miedo a Dios, sino tenerle un respeto, una reverencia a nuestro Padre Celestial. Acuérdese que el sabio Salomón entendió ese principio y el sabio Salomón escribe: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso Jesús, hermano, nos enseña en esta escritura que el temor a Dios nos libra de esta catástrofe que la humanidad va a experimentar, aquellos que nieguen a Cristo. Por eso nosotros, amados, podemos entender y conocer que aún dice la Biblia que todos los cabellos de nuestro cuerpo están contados, dando a entender, hermano, que todo lo que hagamos debajo del cielo está ante los ojos de Dios. Hace unos días me contaba una historia el hermano Noé y decía: yo estaba trabajando en un edificio muy alto y es impresionante todo lo que uno mira desde arriba, dice. Y miré que gente estaba haciendo negocios ilícitos abajo. Gente hacía negocios ilícitos, intercambiando cosas. Y ellos se preocupaban en mirar hacia los lados para ver que nadie los mirara. Pero nunca vieron para arriba. Que allá los estaba viendo alguien. Y ese era yo, dice el hermano, yo los estaba viendo. Cuánto más nuestro Padre Celestial mira todas las cosas desde su trono. Póngase a pensar, mi hermano. Por eso esta mañana, mire, entro con esta pregunta retórica: ¿existe el infierno? Usted cree en el infierno, pero hay mucha gente que no cree. Este aprendizaje de hoy, mi hermano, es profundo. Viene filosóficamente hablando, viene esta enseñanza, hermano, de los diferentes vientos de doctrinas ¿qué piensan ellos del infierno? De hecho, puedo adelantarle que los testigos de Jehová no creen en el infierno. Ellos piensan que el infierno no existe. Ellos piensan que el infierno, hermano, es un valle donde los judíos quemaban la basura, donde todo lo de desperdicio se echaba ahí. Posteriormente observaremos eso. Sigo leyendo. El tema del infierno, su existencia, su naturaleza, su durabilidad y alcance no puede ser observado con objetivo desde un análisis filosófico, sino bíblico. Amén. Esta es la doctrina de las Escrituras y por ello, solo puede ser tratada desde la fe y de la hermenéutica bíblica. ¿Qué es la hermenéutica, mi hermano? Es la rama de la teología que enseña y que estudia la profundidad de cada doctrina, de cada letra, de cada palabra. Bendito Dios. La pregunta que debemos hacernos entonces, como punto de partida, es: ¿existe el infierno? La respuesta no solo se halla en la Biblia. Para entender la enseñanza sobre la eternidad de condenación, debemos estudiar las palabras que se usan en las Sagradas Escrituras para describir el sitio de destino de los muertos. Bendito Dios. Hay que partir de la realidad de que los antiguos no tenían una revelación completa de cómo era la existencia después de la muerte.
Usted y yo sí. ¿De qué habla, pastor? Jesús nos reveló la eternidad. Jesús dijo, hay una historia en la Biblia y lo contó el Señor y dijo, había un hombre rico. Y también había un mendigo llamado Lázaro. Este mendigo sufrió mucho y el rico gozaba de placeres. Pero estos dos hombres murieron. Uno fue llevado al paraíso y el otro fue llevado al Hades, al lugar de tormento. Sigo leyendo. Cristo y sus apóstoles completarían el panorama doctrinal en este sentido cuando hablaron y escribieron sobre la eternidad con Dios y sin Él. Imagínese el que muere sin Cristo. Recuerde aquellos dos personajes, Jesús en medio, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Cuál fue el final de la derecha? ¿Cuál fue el final de la izquierda? Alabado sea el Señor. Jesús, hablando de eternidad, también habló, hermano, que cuando Él venga, separará el rebaño como el pastor separa sus ovejas. Pondrá a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. Los cabritos irán al fuego eterno, pero las ovejas irán a la eternidad con Él. Alabado sea el Señor. Es por eso que hasta el cierre del Nuevo Testamento no tenemos un perfil lo suficiente claro y completo de la eternidad. Pero Pablo, hermano, Dios bendiga nuestras vidas y gracias por la vida del apóstol Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? A él se le empezó a revelar la eternidad. Iba él dispuesto a arrestar a los cristianos, incluso a quitarle la vida a alguno de ellos. Pero dice la Biblia, mi hermano, que yendo rumbo a Damasco, la gloria de Dios se le manifestó a este hombre. Una luz tan fuerte, más fuerte que el sol, lo envolvió, mi hermano, y cayó a tierra. ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oiga, qué poderoso. Lo puede leer en casa. Libro de los Hechos, capítulo 9. Tome nota y observe lo que le pasó al apóstol Pablo. Pero hablar del infierno, mi hermano, tenemos que hablar de todo el contexto de la realidad de este tema. No obstante, desde el Antiguo Testamento, a pesar del velo que los judíos tenían, que aún tenían, hermanos, se estudiaba la diferencia entre el lugar que se ocupan los justos en la relación de los injustos después de la muerte. ¿Qué decía el sabio Salomón? Los justos irán y los injustos irán. ¿Se acuerdan lo que él decía? Las palabras que estudiaremos hoy, ¿verdad? Son Seol, Hades, Abadón y Gehenna. Gehenna. Alabado sea el Señor. Por eso enfatizo el versículo, mi hermano. No temas al que pueda matar tu cuerpo. Aleluya. ¿Y por qué enfatiza ese versículo, pastor? Porque vienen tiempos difíciles, hermanos. ¿Cuántos miramos noticias? ¿Cuántos sabemos qué están haciendo con nuestros hermanos en Nigeria? ¿Usted sabe lo que está pasando en Nigeria? ¿Usted sabe lo que está pasando en África? ¿Usted sabe lo que está pasando en el mundo árabe? ¿Usted sabe qué está pasando con los cristianos chinos? Y gracias al Señor, usted hoy puede estar en este lugar con un asiento acolchonado, con aire acondicionado, escuchando un mensaje de mucha importancia. Mientras que nuestros hermanos huyen por sus vidas. Hace unos años había un grupo de chinos, hermano, que en las tuberías de aguas negras debajo de la ciudad
se reunían para hacer sus cultos y adorar a Dios. Alabado sea el Señor. Y lo descubrieron, mi hermano. Muchos de ellos perecieron por su fe. Por eso el Señor les decía a los discípulos, no tengan miedo de los que puedan matar tu cuerpo, pero tu alma no la pueden tocar. El cuerpo, iglesia, hermanos amados, el cuerpo es el traje de su alma. El cuerpo es simplemente la vestidura de su alma. Cuando este cuerpo se envejece y este cuerpo ya no existe, mi hermano, su alma, esa permanece viva. El alma no muere. Aleluya. ¿A dónde estaba el rico? ¿A dónde estaba su alma? ¿A dónde estaba Lázaro? ¿Dónde estaba su alma? Porque la Biblia claramente nos dice en Lucas 16, versículo 23, que cuando Lázaro murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El alma de este hombre fue llevado al paraíso de Dios. Pero el alma del rico, porque fue malo, porque nunca tuvo compasión de su prójimo, fue llevado al lugar de tormento. Alabado sea el Señor. Es necesario compartir esta verdad, hermanos. Alguien que me ayude con Génesis 42, 38 y alguien más que me ayude con Salmos 89, 48. Vamos a hablar del Seol, que en griego es Sheol. Para los hebreos el Seol, hermano, era el lugar a donde van los muertos. Descender al Seol equivale a morir. ¿Alguien encontró Génesis 42, 38? Léamelo fuerte, por favor. Aleluya. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y se le aconteciere algún desastre en el camino por donde vayáis, haréis descender mis canas con el dolor al Seol. Oiga, qué tremendo. Hay una actitud. El salmista también escribe en el Salmo 89, 48. Alguien me lo lee, por favor. Alabado sea Cristo. Amén. El Seol, hermano, es básicamente el final de la vida. El salmista escribe en el verso 48, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su alma del poder del Seol? No, mi hermano. Todos, un día vamos a morir. Esa es la muerte, el Sheol de cada persona. Perder la vida de este cuerpo, pero su alma continúa viva. Alabado sea el Señor. Dice el 49, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que lleva en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová por siempre. Amén.
Pero él pregunta, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? Hermano, yo creo que todos, sin excepción de nadie, o hay alguien aquí que se quiere morir. Una pregunta retórica. Yo creo que ninguno queremos partir ya, queremos vivir hasta los años de Matusalén si pusiéramos. Pero hermano, un día vamos a presentar la separación del cuerpo y del alma. El espíritu de vida, mi hermano, regresa al Padre porque es de Él. Ese soplo de vida que el Señor puso en el hombre, regresa a Él. Pero nosotros, mi hermano, un día enfrentaremos la muerte. Aleluya. O si Cristo viene mañana, tú serás de los que verás cómo las tumbas van a ser abiertas y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y después tú y yo, mi hermano, si estamos vivos, nos vamos con el Señor en las nubes. Mira qué poderoso esto. Alabado sea su nombre. Ese es el Seol, mi hermano. Entender que un día tú y yo vamos a enfrentar la muerte física, la separación del cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Hay un principio bíblico que sí lo podemos respaldar? Claro que sí. Quiero que entendamos que así como el Señor dice en su palabra, tú y yo, mi hermano, somos seres que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Ahí lo vemos en el versículo 23. Y el mismo Dios de paz, hablando de la santificación, nos santifica por completo. ¿Qué quiere santificar Dios? Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Por eso, hermano, la salvación alcanza y abarca precisamente todo eso. Y es lo que el Señor nos dice en su palabra, de que Él quiere, mi hermano, de que nosotros caminemos en ese camino. Alabado sea el Señor. Por eso el Seol, mi hermano, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? ¿Quién en la Biblia pudo experimentar 2 veces el Sheol? Aleluya. Si estuviera Lázaro aquí, no diría, no se siente horrible. Pero Jesús me resucitó y viví otro par de años, pero luego volví a morir. Otra vez me fui al Seol. ¿Y qué tal aquellos que resucitaron cuando Cristo resucitó? Dice que cuando Cristo resucitó, muchos de los que estaban durmiendo en las tumbas se levantaron. Se levantaron del Sheol. Pero días después volvieron al Sheol. Alabado sea el Señor. El Seol, mi hermano, es la muerte física. ¿Se entendió? Amén. Este sitio real existe, lo más profundo de la tierra, según Ezequiel 31:14. Veamos qué dice Ezequiel 31:14. Alabado sea el Señor. Por eso le dije, esto va a estar, hermano, bien profundo. Esto no lo vamos a poder terminar hoy, pero quiero que usted empecemos a observar esta verdad. Para que no se exalte en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni se levante su copa entre las espesuras, ni confíe en su altura todos los que beben agua, porque todos están destinados a muerte. A lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Ese es el Seol. Mire lo que está diciendo el profeta Ezequiel. Ni confíes en su altura, ni todos los que beben agua. Hermano, todo ser vivo bebe agua, pero especialmente los humanos. Somos más del 90% agua, hermanos. Alabado sea el Señor. Porque todos están destinados a la muerte. ¿Y por qué causa, pastor? Lamentablemente,
Desde Génesis capítulo 3 dijo Dios: por cuanto desobedeciste a lo que yo te dije que no comieras, el día que comas del fruto, morirás. Ahora póngase a pensar, si la muerte, el Seol, no hubiera llegado a Adán y a Eva, ¿cuántos años vivirían ellos dentro del jardín del Edén? La Biblia no nos narra ni nos especifica cuántos años transcurrieron desde la creación del hombre hasta la caída del hombre. Imagínese si un niño se mantuviera en esa pureza. El niño no sabe qué es el pecado. Los niños no saben qué es el pecado. Aunque practican el pecado, ellos no lo saben. Lamentablemente, hermano, después de Adán y Eva, como dice Ezequiel, porque todos están destinados a la muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Usted entiende lo que es una fosa, ¿verdad? Ese hoyo de seis pies bajo tierra. Y decían los tremendos, y lo entierran boca abajo por si se quiere salir, que le busque para abajo y no para arriba. Tremendo, hermano. Imagínese Lázaro, él no fue enterrado. La Biblia no dice que lo enterraron. La Biblia dice que quedó muerto y los ángeles lo llevaron al paraíso. Quiere decir que su cuerpo quedó ahí tirado. Alabado sea el Señor. ¿Está entendiendo, mi hermano? Cristo el Señor estuvo ahí. Aleluya. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Jesús estuvo en el Seol. Mire lo que dijo Pedro. Alabado sea el Señor. Bendito Cristo. Déjeme buscar el versículo, porque no estaba en mi nota. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Gloria a Dios. Mire qué pasó. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo con los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo descendieron, desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. ¿Cuántos se salvaron? 8. ¿Pero a dónde fue Jesús? A predicar a los espíritus encarcelados. ¿Y dónde está eso? En el Seol. Alabado sea el Señor. Pablo ratifica este hecho, mi hermano, y esto de que subió, ¿qué es? Sino también el que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9. Pablo lo confirma. Alabado sea el Señor. Pedro hace referencia, ya lo leímos, cuando afirma que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pablo lo confirma, Pedro lo confirma, que Cristo descendió al Seol. Quiere decir que el Seol es real. Alabado sea el Señor. Y si bien el Seol, hermano, es el lugar a donde iban los muertos en general, también hay una connotación distinta. Hay versículos que presentan el Seol como el castigo de maldad. El salmista dice en el Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios. Y apenas estamos hablando del Seol. Imagínense lo profundo de esto. Entonces, cuando usted entiende la profundidad de esto, hermano, yo creo que usted no quiere que su hijo vaya al Seol. Usted ya no va para allá porque usted tiene su seguridad de salvación.
Pero ¿qué tal aquellos? ¿Qué tal sus nietos? ¿Quiere que vayan al Seol? Tenemos que trabajar, hermanos. Tenemos que trabajar, hermanas. Mire, esa oración que usted hace en las madrugadas por los suyos tiene poder. Esa oración que usted levanta en las madrugadas por su hijo, por su hija descarriado, tiene poder. Ese hijo, esa hija, esa esposa, ese esposo, hermano, tiene poder. El segundo lugar que quiero que observemos es el Abadón. El Abadón, mi hermano, es el lugar de destrucción o perdición. Es un sinónimo del Seol. De hecho, en muchos pasajes se usa ambas palabras para reformar el concepto de muerte, destrucción o perdición. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura, dijo Job en el capítulo 26, versículo 6. ¿Quién dijo eso? Vamos a corroborarlo. Job, mi hermano, que experimentó tremendas situaciones en su vida, escribe esto en el capítulo 26. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Oiga, qué tremendo, mi hermano. Por eso cuando entendemos la profundidad de este mensaje, mi hermano, el proverbista escribe: el Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Proverbios 15, 11. Quiere decir que el Abadón es otro lugarcito, hermano, donde van las almas. En el Nuevo Testamento aparece una vez cuando Juan menciona al ángel del abismo, cuyo nombre es Abadón. Apocalipsis 9:11 dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. Oiga, qué tremendo, hermano. Es otra condición, otro lugar. Por eso aquellos hombres, hermanos, o mujeres que han partido de esta vida, hermano, y Dios les permite regresar, testifican que han ido al lugar del infierno. Han dicho estos hombres que han resucitado y han contado, mi hermano, infinidades de testimonios, pero el corazón de las personas está tan endurecido que no entienden la verdad de esto, mi hermano. Dicen que el infierno no existe, que es un mito nada más, que es un invento de la religión para atemorizar a la gente. Mi hermano, si Dios nos está diciendo que eso existe es porque no quiere que tú y yo vayamos para allá. De hecho, el final de todo, mi hermano, la Biblia dice que ese lugar no fue creado para nosotros los seres humanos. La Biblia dice que fue creado para Satanás y sus ángeles, como castigo eterno para ellos. Pero el diablo, hermano, quiere arrastrarte a ti y a mí para que vayamos con él a ese lugar. No lo permitan, mi hermano. Alabado sea el Señor. La palabra parece contraste con el Seol y un aspecto condenatorio del juicio por la maldad. Job 31:12. Vamos a ver qué dice Job. Alabado sea el Señor. Job dice: porque es fuego que devora hasta el Abadón y consumirá toda mi hacienda. Todo lo que Job tenía. Él pensaba que era un juicio del Abadón estaba haciendo en contra de él. Así que vemos referencias claras en la Biblia, mi hermano. El siguiente lugar que observaremos es el Hades. Esta palabra es una traducción que se usó en la Septuaginta para reemplazar por el Seol, el Hades. El Hades y el Seol, hermano. Se escogió Hades porque para los griegos este es el lugar a donde van los muertos. Era un sitio oscuro
y subterráneo. Los traductores del Nuevo Testamento hicieron lo mismo y es por eso que muchos pasajes en los que aparecía Seol ahora leemos Hades. Mateo 11:23, Jesús usó este lenguaje, aleluya. Jesús dijo estas palabras: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por lo tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ustedes. Oiga, qué tremendo. Ahora, si lo aplicamos para nosotros, mis hermanos, quiero que usted entienda esta verdad eterna, profunda. Jesús, el Maestro, el Señor, el Dios en la tierra, mi hermano, hizo muchos milagros en Capernaum, como lo ha hecho en tu vida y en la mía. Ponte a pensar, amado hermano, tú y yo somos ese Capernaum en cierta manera, haciendo un comparativo. Pero si tú y yo, hermano, le damos la espalda al Maestro, ¿qué crees que está diciendo el Maestro? Que Dios va a tener más compasión de los pecadores que de ti y de mí. Porque tú y yo sabemos la verdad. Tú y yo hemos experimentado los milagros de Dios. Oiga, qué tremendo esta verdad. Por eso el Señor dice que el juicio del castigo eterno será más tolerable para Sodoma que para ti. ¿Qué dijo Jesús al principio? ¿Se acuerda cuando empezábamos la lectura? Que el Señor dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Por eso, hermano, vea usted cuántos hermanos han desertado, cuántos hermanos han caído en la desviación, en la apostasía que advirtió el Señor. En los últimos tiempos, dice, muchos van a apostatar de la fe. Apostatar de la fe, mi hermano, es negar a Jesús. Y si negamos a Jesús, Él nos va a negar en aquel día delante del Padre. Por eso, hermano, este camino es para valientes. Si nos salimos, hay juicio, y doble juicio para nosotros. El que pone la mano en el arado. ¿Qué dijo el Señor? El que pone la mano en el arado tiene que seguir arando, hermano. Hay ratos que queremos soltar ese arado y ya no querer arar, mi hermano. Porque vienen tiempos de crisis de fe, le llamo yo, donde la fe es sacudida, mi hermano. Aquello que dijo Pedro en la primera carta de Pedro 1:5, que la fe va a ser probada por fuego. Ay, Señor. Cuando esa fe es probada, iglesia, todos queremos salir corriendo, hasta el pastor. Pero hermano, de ahí viene aquella voz interna que me dice: solo los valientes arrebatarán el reino. Solo los valientes van a llegar al final. Hermano, viene la palabra dentro de mi ser y dice: porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Hermano, yo mismo me exhorto y digo: y tú no eres un cobarde, tú eres un valiente, porque el Espíritu de Dios vive dentro de ti. Sigue avanzando. Imagínate que Cristo venga mañana y yo renuncio hoy. Ay, Padre. No sabemos cuándo el Señor va a venir. Por eso tenemos que seguir avanzando. Mateo 16:18 usa también el mismo ejemplo. Mire lo que dijo Jesús, palabras textuales del Señor. Amén. ¿Qué dijo el Señor? Y yo también os te digo que tú eres Pedro. Y permítame, creo que me equivoqué el versículo. Mateo 16:18. Creo que me equivoqué el versículo.
Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, ahí está, no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Acuérdense que Seol y Hades casi viene siendo lo mismo. ¿Qué está diciendo el Señor? Que si tú, mi hermano, te plantas en la roca que es Cristo, las puertas del Hades no pueden tocarte a ti. Porque el que decide de tu vida y la muerte y la vida está en las manos de Él. ¿De cuántas veces el Señor te ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces, hermano, han escuchado testimonios que han tenido hasta un revólver o una pistola en la cabeza y el arma no dispara? ¿Quién está ahí? ¿Quién te está guardando? Amén. Bendito Cristo. Ahí vemos otro ejemplo, mi hermano, de lo que el Señor dice. Lucas 16, 23. Mire lo que está diciendo el Señor. Bendito Cristo. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Quién estaba ahí? Y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cómo estaba el rico? ¿Sabe? Y ahí pude entender, hermano, que uno no puede decir, uno lo puede decir nomás por decirlo, pero no, uno dice que en paz descanse. ¿Realmente esa persona está descansando en paz? Si murió fuera del camino de Dios, murió fuera de la promesa de Dios, murió fuera de tener a Cristo en su corazón. Imagínense aquellos que murieron en pecados terribles. Hace unos días, mi hermano, allá en mi tierra, El Salvador, salió una noticia de un escándalo a nivel básicamente mundial. Que un pastor más de 60 años murió en el acto de pecado mismo de adulterio en un hotel con una joven. Se le paró el corazón y murió. Que en paz descanse el pastor. Murió en pecado, hermano. Por más que yo trate de decir, está en el seno de Abraham, murió en adulterio. Y muchos a veces, hermano, pensamos que de Dios nadie se puede burlar. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso, el comprender esto, mi hermano, y se lo digo con mucho amor, porque no quiero que usted lo agarre personal y diga: el pastor me está tirando a mí. No, mi hermano. Estas son señales del cielo, hermano. Prepárate, prepárate, prepárate. Yo no quiero que vayas a ese lugar. Hace unos años, mi hermano, un pastor de la denominación bautista murió. Este varón, mi hermano, toda su vida vivió pensando que la salvación es eterna y que el que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador nunca se pierde. Ese día, mi hermano, el pastor terminó el servicio, salió enojado, pero con rabia contra su esposa. Agarró su carro, salió quemando llantas, mi hermano. Y en una curva perdió el control. Y su carro se fue al voladero. Y el pastor murió. Este hombre dice en su testimonio
que cuando reaccionó mi hermano estaba en un lugar especial. Un ángel lo estaba escoltando y le dice, mira, esto es lo que Dios tiene para tus hermanos. Y escuchó y miró cosas, como dijo Pablo, conozco a un hombre, yo no sé si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero vio cosas que no les ha dado a conocer el hombre. Usted lo puede ver en 2 Corintios capítulo 12. Pablo fue llevado ahí. Este hombre fue llevado ahí, mi hermano. Él testificaba y decía que Dios le mostró, ese ángel le mostró todo, mi hermano. Y después lo llevó al Hades. Le dijo, bienvenido a tu hogar. Y le dijo, no, aquí hay un error. Yo serví, soy pastor, he servido a Dios por más de 40 años. Pero ¿cómo moriste? Sí, yo me acuerdo que morí enojado con mi esposa y le hablé fuerte, le hablé cosas, le dije cosas horribles. Me dijo, sabes que tu condición no te hace apto para entrar a la gloria eterna por la manera que moriste. Pero tu esposa en la tierra te está pidiendo. Y el Señor te ha dado una oportunidad más y vas a regresar. En la realidad, la esposa testificaba que sacaron el cuerpo del carro sin vida. La esposa dijo, no, al hospital no se lo llevan, lo van a llevar a la iglesia. Y en una mesa tendieron el cuerpo del pastor y por 4 largos días estaban ayunando y orando al Señor, mi hermano. Ya el cuerpo empezó a oler y aquella esposa se aferraba a su fe y a su confianza en Dios. Pero al 4.º día, ese cuerpo se levantó. Te voy a dar una oportunidad más, le dijo el Señor. Ve y dile a tus hermanos la verdad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Ahora, viendo la historia de estos hombres, mi hermano, ¿cómo no nosotros vamos a cuidar de esta salvación tan grande? Pablo dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Abraham, mi hermano, que no está muerto. Pero aquí Abraham aparece, hermano, hablando con este personaje. Abraham, entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. ¿Te imaginas que cuando ya nos toque a nosotros, lleguemos a ese lugar y nos diga, hijo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuántas veces te hablé? ¿Te acuerdas cuántas veces te dije que cuidaras lo que yo te había regalado? ¿Te acuerdas? Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro recibió males. Pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Hermano, la vida es linda, la vida es bonita, pero el destino de tu alma, tú decides dónde quieres que esté. El Señor ya te puso todo, todo. El poder de su Espíritu Santo, su palabra como GPS para que llegues a la eternidad. Hermano, el hombre te va a fallar. El pastor te va a fallar. Pero Dios jamás te va a fallar. Alabado sea el nombre de Cristo. Hermano, esta es una realidad. Por eso, mira, Jesús mismo, hablando de ese lugar, del Hades, mi hermano, Cristo descendió como lo vimos en la Escritura, pero ahora Cristo vivificado, Cristo resucitado, dice que Él, fíjese el 17, cuando le vi, dice Juan el amado, caí como muerto ante sus pies. Y Él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, Juan, no temas, yo soy el primero y el último.
el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y Jesús declara, oh santo, yo siento su presencia, hermano. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué está diciendo Jesús? La muerte no te puede tocar, porque yo la vencí. Yo vencí la muerte, dice Jesús. Y la muerte no puede tocarte a ti si estás bajo mi cobertura. Nada te puede tocar si estás bajo la cobertura de Jesús. Aleluya. Ay, Padre. Aleluya. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de las 7 candeleros de oro. Y las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Y los 7 candelabros que has visto son las iglesias. Aleluya. 7 iglesias que el Señor reconoció en aquellos años. Éfesos, Esmirna. Y a todas el Señor les mandó un mensaje. Pero el mensaje que más me impactó, mi hermano, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso es que ahora tienes tanta seguridad, paz y tranquilidad en tu alma, mi hermano. Porque se puede levantar el brujo, la bruja, el hechicero contra ti, mi hermano, y ese ser no tiene autoridad sobre ti. Pueden declarar maldición sobre tu vida y no tiene ningún efecto, porque la cobertura que Cristo tiene sobre ti es grande. ¿A cuánto nos han maldecido, mi hermano? Y antes de conocer a Jesús vivimos unas vidas miserables por la maldición que soltaron sobre nuestras vidas. Pero ahora el Rey de Reyes, el Señor de Señores, habita y vive dentro de nosotros. Él tiene las llaves, mi hermano. Alabado sea su nombre. Es interesante que el Seol y el Hades hay tanta recompensa como condenación. Según el relato de Cristo sobre el rico y Lázaro, cuando los juntos mueren, hermano, los justos mueren, son llevados por los ángeles al seno de Abraham, mientras que los injustos son llevados al Hades. Y ahí se inventaron aquello, mi hermano, los católicos, de decir es que se fue al purgatorio. El purgatorio no es bíblico. No es una enseñanza de Jesús ni del Padre, hermano. Esa enseñanza es de hombres y maldito el hombre que confía en el hombre. Desde el Hades era visible el seno de Abraham, pero no se podían pasar de un lado al otro. Había una separación, mi hermano, qué terrible. Por eso el Señor dice que cuando tú y yo, mi hermano, estemos en aquel lugar, Padre de gloria, hermano, dice que las memorias van a ser para que te goces, no para que estés triste. Aleluya. Pero el que muera sin Cristo, mi hermano, ese será el peor tormento que esa persona, esa alma va a recibir, porque va a recordar las veces que Dios lo llamó y nunca lo quiso aceptar. Constantemente, como una película en la mente. Hermano, cuida el regalo que el Señor te ha dado. Cuando el Señor Jesús estuvo en el Seol para luego ascender a los cielos, se infiere en el traslado del Seol de Abraham al tercer cielo. Por eso Pablo entendió eso, mi hermano, en la carta a los Efesios 4:8, él afirma esta verdad. Mira lo que dice Pablo. Por lo cual dicen, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio
dones a los hombres. Hace un momento en la mañana decíamos que tú y yo, mi hermano, tenemos el regalo más hermoso y más poderoso que un ser humano puede recibir: el poder del Espíritu de Dios. La presencia del Eterno está en ti, mi hermano. Por eso el pecado ya no tiene control sobre tu vida. Tú decides si Él te manipula o lo aplastas. Alabado sea el Señor. Tú decides, mi hermano. El cuarto lugar que vamos a observar por hoy es el Gehenna. Jesús usó este término en sus discursos 11 veces. Mateo 5:22, el Señor declara estas palabras, haciendo referencia al Gehenna. Alabado sea el Señor. Bueno es Cristo. Verso 22 dice así: alabado sea Cristo. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para hacer que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado el Nazareno. Déjame ver. Y el 29. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Con razón no lo encuentro. Dios es bueno. Alabado sea Cristo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Imagínese lo delicado de esto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven o regresa y presenta tu ofrenda. Amén. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Tremendo, hermano. Infierno de fuego. ¿Cómo se llama eso? Eso es lo que le llama el Señor Gehenna. Gehenna. El infierno de fuego. Verso 30. Ese mismo capítulo, el Señor lo vuelve a usar y dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 29 también lo dice: y si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El Gehenna, mi hermano. La palabra es una de las transliteraciones del nombre que se usa como valle, donde se quemaba la basura de todo Jerusalén y donde había fuego permanente y el humo siempre estaba subiendo de día y de noche. Este sitio llamado Valle del Hijo de Hinnom, mi hermano, llegó a ser una de las metáforas del infierno,
por sus características. La gente piensa que ese es el infierno, mi hermano. Jesús solía hacer esto frecuentemente. Él tomaba algo de la cotidianidad para explicar las cosas espirituales. En otras palabras, Jesús relacionaba lo cotidiano con lo espiritual. Por eso cuando habla de Juan sobre llevar mucho fruto, usa un grano de trigo que debemos morir para vivir. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si cae a tierra y muere, y este llevará mucho fruto. Es lo que Jesús hizo al morir por todos nosotros, los pecadores. Ese mismo principio de verdades paralelas usa el maestro para enseñar la doctrina del infierno. Hace referencia a un valle que tipifica el fuego del juicio y la eternidad del castigo por el pecado. Ahora vea lo importante de esto. La palabra infierno es la traducción que hace al español de la palabra gehenna. Siempre en los casos en que hace referencia a la condenación de los injustos. Alabado sea el Señor. El tiempo se nos termina, iglesia. Termino aquí. En hebreo no hay una palabra que defina claramente este sitio para los malvados, aunque sí que algunos de los pasajes analizados anteriormente nos dan referencias de un trato distinto para los pecadores no arrepentidos. Alabado sea el Señor. Por eso esta mañana enfatizo nuevamente: y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir tu alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Ponte a pensar, mi hermano. ¿Será que el infierno es real? Hay mucho trabajo que hacer, iglesia. Gracias a Dios, tú y yo ya estamos librados de ese lugar. Pero ¿qué tal tu primo? ¿Qué tal tu hermano? ¿Qué tal tu familiar? ¿O ese amigo de infancia? ¿O ese compañero de la escuela? ¿Realmente lo estimas? ¿Amas a esa persona? Hay que ayudarlo para que no vaya al infierno. Amén. Acuérdate. Hace muchos años miré una película, mi hermano, que se me escapa el nombre, pero hay una parte de esa película que impactó mi vida. El pájaro amarillo, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Este hombre misionero, hermano, quería entrar a las tribus más, pero más profundas de la selva, donde no había, hermano, nada de cambio, todo seguía igual. La gente, hermano, se defendía de los enemigos. Y este hombre empezó llevando su avión, hermano, esa avioneta, y soltaba paquetes de comida. Él notaba que al principio, mi hermano, los colonos o la gente, la tribu, hermano, llevaba con sus lanzas y puñaban los paquetes con miedo. Pero el mensaje, hermano, que impactaba mi vida en esa película era de que constantemente por varios días, por varias semanas, él empezó a derramar paquetes y él empezó a ver los cambios en ellos. Ya al cuarto día abrieron el paquete, miraron la comida, empezaron a probarla. La siguiente semana ya estaban comiendo la comida. La tercera semana, hermano, ya estaban esperando el paquete. La cuarta semana, él descendió y aterrizó. Es una historia real, mi hermano. Él pensó que lo iban a aceptar. Pero uno de los guerreros de la tribu, hermano, agarró su lanza. Él llevaba un revólver en la cintura. Y este hombre
con esa lanza traspasó su corazón y le quitó la vida. El compañero de él solamente fue detenido por un tiempo y él le gritaba: úsala, úsala, defiéndete. Y le dijo: no, yo ya estoy listo para irme a la gloria. Él no. Y así ese misionero perdió la vida, pero se fue coronado de gloria para la presencia de Dios. Pero ese que le quitó la vida, si la semilla no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Ese hombre, guerrero de la tribu, fue el que el Espíritu Santo tocó, mi hermano. Y la historia narra que ese fue el primer pastor en la tribu de esa región. Cada vez que él testificaba, mi hermano, y él contaba la historia de cómo ese avión les aventaba los paquetes de comida, quebrantado con lágrimas en sus ojos, decía: yo no sabía que él quería ayudarme. Yo pensaba que era mi enemigo. Por eso reaccioné. Pero ahora, para honrar su memoria, sigo hablando la verdad de Jesucristo. Amén. Hermano, ese es nuestro legado. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Muchos te van a rechazar, muchos te van a tildar de loco. Pero eso, hermano, eso no es nada para lo que Cristo hizo por nosotros. Terminamos aquí la grabación. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que van a poder escuchar y reflexionar en este tema. Dios te bendiga.